Muy bien, buenos días y muchas gracias, Paul. Hoy vamos a tener acá la mesa redonda sobre ecología y biología de malezas. Tenemos tres presentaciones de Diego Atla, investigador de CONICET y profesor adjunto en la Cátedra de Cereales de la Facultad de Agronomía de la UBA, Bettina Kruk, que también es profesora adjunta en la Cátedra de Cereales de la Facultad de Agronomía, y Martín Zamora, que es investigador de INTA en la Chacra Integrada de Barro. A modo de presentación de esta mesa redonda, vamos a hacer una introducción muy breve para indicar que hay un hilo conductor en toda esta mesa redonda que tiene que ver con la aplicación de principios de la biología y la ecología para entender cómo funcionan las malezas y luego poder diseñar distintos tipos de herramientas o estrategias que contribuyan a un manejo basado en, otra vez, principios de la ecología y la biología de malezas. Primero Diego nos va a mostrar un marco general sobre cómo las malezas responden a factores ambientales y cómo estos regulan la dormición y la germinación, y va a presentar aplicaciones en lo que hace a las predicciones de la germinación y emergencia de las malezas en el campo. Bettina va a cambiar de escala y nos va a mostrar cómo con distintas estrategias para manejar secuencias de cultivo, particularmente manejar la ocupación del suelo en rotaciones y la cobertura del suelo, o sea, mediante el canopeo del cultivo, cómo con eso podemos interferir en los filtros que estructuran las comunidades de malezas. Esto es dormición, germinación, todo lo que hace a las interacciones y la interferencia relacionadas con la competencia y la fecundidad y la dispersión. Por último, Martín Zamora nos va a presentar estrategias que rescatan distintas prácticas de manejo de bajos insumos, también basadas en principios ecológicos, que contribuyen a disminuir el impacto de las medidas de control sobre los sistemas de producción y sobre el ambiente, y que contribuyen a un manejo más integral de las malezas, pero a escala de sistema. Le voy a pasar la palabra a Diego Atla. Diego Atla es profesor adjunto de la Cátedra de Sericultura de la Facultad de Agronomía e investigador independiente de CONICET en IFEBA, un instituto de doble dependencia de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET. Diego desarrolla sus investigaciones en ecofisiología de semillas, de malezas y de cultivos. Diego, bueno, el tiempo es tuyo, tenés 15 minutos. Muy bien. 5 minutos antes de terminar te voy a avisar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, por la presentación, y muchísimas gracias a SACIM por darme esta oportunidad de presentar esta charla. Voy a compartir pantalla. A ver. Perfecto. ¿Ahí se ve? Sí, se ve muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, como dijo Santiago, yo lo que voy a presentar en esta charla es cómo podemos usar nuestro conocimiento del funcionamiento de los bancos de semillas como base para realizar predicciones de la emergencia de malezas. Y en función de esto voy a presentar a ProRIEMA, que es un sistema de pronóstico del riesgo de emergencia de malezas que venimos desarrollando junto con el ingeniero Diego Ferraro, que dio una charla hace poquito, en la Cátedra de Sericultura de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, para empezar, voy a empezar con una pregunta, que básicamente es ¿cuál es la utilidad de predecir la emergencia de las malezas? En relación a esta pregunta, lo que podemos decir es que el éxito de los métodos de control de malezas depende en gran medida de la posibilidad de alcanzar el mayor número de plantas en el estado de plántula, plántulas pequeñas, debido a que en dicho estado las plantas presentan una mayor vulnerabilidad a la metodología de control. Por lo tanto, entonces, predecir el momento de la emergencia de las malezas resulta esencial para poder diseñar estrategias de control más efectivas. Si nosotros somos capaces de predecir esa emergencia, esto nos va a permitir, por un lado, optimizar el momento de la aplicación de las medidas de control, porque vamos a ser más eficaces en nuestro control, básicamente en relación al tamaño de las plantas. Eso va a redundar inevitablemente en un aumento de la eficiencia ambiental, porque vamos a tener que
utilizar una menor dosis y tener menor cantidad de aplicaciones. Y algo que no es menor, también nos va a permitir optimizar la operatividad del monitoreo de los lotes, ya que si conocemos o podemos predecir el momento de emergencia de las malezas problema en los lotes, vamos a poder operativizar nuestro scouting para ir a mirar esos lotes en el momento en que las plántulas estén en el momento particular de la emergencia. Para hacer algo más gráfico, como predecir la emergencia de los cortes nos puede ayudar a determinar el momento óptimo de control y la residualidad de nuestro control, acá tengo un esquema de una corte de malezas, y si nosotros podemos saber cuándo empieza la emergencia y cuándo termina, eso nos va a permitir, por un lado, determinar el momento óptimo de la aplicación posemergente para abarcar a la mayor cantidad de plantas en el estado de plántula y ser más efectivos en nuestro control. Pero por otro lado, también nos va a permitir determinar el momento de la aplicación de una estrategia preemergente y qué residualidad tiene que tener esa estrategia para poder controlar el mayor número de plántulas. Y eso inevitablemente nos va a ayudar a evitar escapes en relación a nuestros controles. Muy bien, ahora que sabemos para qué nos puede servir predecir la emergencia de las malezas, otra pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿qué procesos debemos conocer para predecir la emergencia de las malezas en el campo? En otras palabras, ¿qué procesos determinan que esas semillas que están componiendo nuestro banco de semillas pasen de este estado que tenemos aquí a este estado que tenemos aquí? ¿Bien? Que emerjan, que compitan con nuestros cultivos o infesten nuestros barbechos. Lo primero que uno piensa es en el proceso germinativo, como bien mostró el doctor León en su presentación anterior. Obviamente que es un proceso muy, muy importante, pero también hay otro proceso muy relevante, tanto más que la germinación, que es la dormición. Que eso nos va a determinar particularmente qué fracción de este banco de semillas termina emergiendo, cuál va a ser la magnitud de la emergencia, pero también nos puede afectar el momento de la emergencia. Muchos habrán escuchado en estas charlas y en otro momento también de hablar del tema de dormición, que las semillas presentan dormición, y acá la vamos a definir como el bloqueo interno de las semillas que les impide germinar aun cuando las condiciones sean favorables para la germinación. ¿Qué quiere decir? Que una semilla que está dormida es una semilla que obviamente que está viva, pero no responde a los estímulos germinativos. Le damos temperatura, agua y esa semilla no germina. ¿Bien? Uno podría hacer un paralelismo con una persona, yo siempre lo hago con una persona que está dormida y uno le habla y no responde. ¿Está bien? A medida que esa persona se va despertando, va respondiendo a los estímulos externos. Bueno, eso le pasa a las semillas. Cuando están dormidas no responden a los estímulos germinativos y a medida que se van despertando, van adquiriendo una respuesta a los estímulos germinativos, que pueden ser agua o temperatura. Y así como las personas se despiertan y se duermen, las semillas les pasa lo mismo. También las semillas que están en el banco de semillas se pueden ir despertando, pero también se pueden dormir. Y eso es lo que llamamos cambios en el nivel de dormición. También las semillas pueden despertarse y se pueden dormir. Algo interesante es que los bancos de semillas de malezas que tenemos enterradas en el suelo de nuestros lotes están todo el tiempo cambiando la dormición. Pero ese nivel de dormición no cambia en forma azarosa, sino que generalmente los bancos de semillas presentan cambios estacionales en su nivel de dormición. Y acá les voy a mostrar un ejemplo. Acá tenemos los cambios estacionales en el nivel de dormición del banco de semillas para especies que emergen en primavera-verano. Y podemos dar como un ejemplo una especie de emergencia muy temprana, como sanguinaria, poligonum, o una especie de emergencia más tardía, como yuyo colorado. Y acá lo que tenemos es el nivel de dormición del banco y cómo fluctúa en función de los meses del año. En las especies de emergencia primavera-estival, generalmente los bancos de semillas están muy dormidos en el otoño, se van despertando durante el invierno, presentan un mínimo de dormición en la primavera, pero vuelven a dormirse durante el verano para volver a estar dormidos en el otoño. Y esto pasa en forma consecutiva con este patrón estacional, ¿también? Todos los años. Y eso es lo que determina que tengamos los periodos de emergencia en la primavera-verano, básicamente porque en ese momento las semillas están despiertas y responden a los estímulos germinativos. Ahora, ¿qué factor regula estos cambios? Bueno, tiene que ser algún factor que tenga también ese patrón estacional, y ese factor es la temperatura del suelo. En este tipo de especies, las temperaturas frías del invierno determinan la disminución del nivel de dormición, un mínimo en la primavera, parte del banco emerge, y las temperaturas cálidas del verano determinan la entrada en dormición, un aumento en los niveles de dormición. Y eso hace que cicle el nivel de dormición en función de las estaciones del año.
uno se puede preguntar, bueno, pero hay especies que emergen en otoño. ¿Cómo es que funcionan esas especies? ¿Tienen estos cambios? Sí, tienen los mismos cambios en el nivel de dormición. Lo que pasa es que el efecto de la temperatura es inverso. En las especies que emergen en otoño, por ejemplo, como el raygrass, las temperaturas cálidas del verano determinan la disminución del nivel de dormición, por eso tienen una menor dormición en otoño y germinan o emergen, y luego las temperaturas frías del invierno las vuelven a inducir en dormición. Eso hace que el periodo de emergencia esté más centrado al otoño. Muy bien, ahora en función de estas cosas que le conté, podemos empezar a armar nuestro marco conceptual, donde tenemos el banco de semillas, que puede tener alto o bajo nivel de dormición y va cambiando de alto a bajo y de bajo a alto, y eso está regulado por la temperatura del suelo, como les conté. Obviamente también eso está modulado por el agua en el suelo, porque la posibilidad de que las semillas en el banco detecten esos cambios en temperatura, para eso tienen que tener cierto nivel de hidratación. Entonces también podemos poner el agua en el suelo como un factor modulador del efecto de la temperatura. A su vez, una vez que las semillas tienen bajo nivel de dormición, bueno, ahí sí las semillas pueden germinar y responden a la temperatura del agua para determinar la fracción de plántulas emergidas, con lo que llamamos germinación. Como contó muy bien el doctor León, uno puede usar modelos de tiempo térmico con una temperatura base y sumando tiempo térmico por encima de esa temperatura para predecir, por ejemplo, el efecto de la temperatura sobre la germinación. Pero como muchos de ustedes sabrán, hay muchas semillas que también requieren otros estímulos para germinar. Por ejemplo, algunas semillas requieren luz y otras semillas requieren alternancias térmicas. O sea, son estimuladas por las fluctuaciones térmicas. Entonces podríamos agregar otra partecita más en este esquema, donde algunas semillas, nosotros lo llamamos terminación de la dormición, algunas semillas requieren para germinar, aparte, ser expuestas a alternancia térmica y luz. Este bypass que tenemos acá es básicamente porque puede haber semillas que no lo requieren. Bueno, y este esquema conceptual que fue presentado por Roberto Bene Charno en el año 2000, es el que nosotros usamos para hacer el modelo. Agarramos este esquema conceptual que nos ayuda a entender cómo diferentes factores regulan la emergencia de los bancos de semillas, y lo que hicimos básicamente es desarrollar algoritmos que nos permitan establecer relaciones funcionales entre los factores y los procesos que queríamos predecir. Y entonces ahora voy a pasar al modelo. ¿Está bien? Fíjense que el modelo es básicamente lo que les conté hasta recién, ¿no? Tiene el mismo esquema, ¿está bien? Donde tenemos una zona de cambios en el nivel de dormición, que está regulado por la temperatura del agua, una zona de terminación de la dormición, que está regulada por la alternancia térmica y la luz, y finalmente una zona de germinación que está regulada por la temperatura del agua. La diferencia que hay en relación a lo que demostré antes es que el modelo nuestro no predice la fracción de plántulas emergidas, sino que predice un valor de riesgo de emergencia, que puede ir entre 1, que es el mayor riesgo de emergencia, y 0, que no es riesgo de emergencia, y todos los valores intermedios. Entonces, en lugar de predecir la fracción de plántulas que emerge, nos produce qué riesgo hay de emergencia. ¿Está bien? ¿Y cómo se determina ese riesgo? Bueno, en función de en qué grado se cumplen las condiciones para que haya baja dormición, en qué grado se cumplen las condiciones para que se termine la dormición, y en qué grado se cumplen las condiciones para que las semillas germinen. ¿Qué quiere decir? Que si las condiciones para que haya baja dormición son máximas, las condiciones para la terminación de la dormición son máximas, y las condiciones para la germinación son máximas, el riesgo es máximo. Cualquiera de esas condiciones que no sea máxima va a determinar un valor de riesgo menor. Y si alguna condición no se cumple, por ejemplo, no hay agua, bueno, el riesgo va a ser 0. ¿Está bien? Entonces, básicamente, es una sumatoria de condiciones predisponentes para que el proceso tenga lugar. Y eso es lo que hace el modelo. ¿Qué variables usa el modelo? Bueno, por un lado, tiene en cuenta el tipo de suelo, básicamente la textura, la cobertura de suelo, el rastrojo, que nos va a determinar el microambiente, va a afectar el microambiente que estén expuestas las semillas en el suelo, las precipitaciones para determinar el agua en el suelo, el sistema de labranza, que nos va a determinar dónde esté posicionada la profundidad del banco, y también si esas semillas pueden estar o no expuestas al estímulo de la luz, y la temperatura del aire. Y con estos datos lo que hace es calcular la temperatura del suelo, de 0 a 10 centímetros, el agua en el suelo, si las semillas reciben algún estímulo lumínico, en relación a la remoción del suelo por labranzas, la profundidad de entierro de las semillas y la alternancia térmica. ¿Bien? ¿Cómo ingresan todos estos datos al modelo? ¿Bien? Bueno, algunos datos los ingresa el usuario y otros son automáticos. Fíjense, el Diego, usuario... te quedan 5 minutos. Perfecto. El usuario determina la maleza,
que por ahora hay dos malezas, Sanguinaria y Amaranthus quitensis, y Amaranthus hybridus, Yuyo colorado, pero estamos por incluir Echinocloa y Lolium. La localidad, el sistema de labranza, el cultivo antecesor y el rendimiento, que son valores estimativos solamente para tener una idea de qué volumen de rastrojo hay en la situación en particular que hay que predecir. Y el modelo, en función de la localidad, lo que hace es hace una captura automática de datos climáticos. ¿Está bien? Va a un server y baja la temperatura media del suelo, las lluvias y la amplitud térmica diaria del aire. Lo interesante es que esa captura automática de datos climáticos no lo hace para el día en que vamos a predecir la emergencia o queremos predecir la emergencia, sino que lo que baja es un pronóstico climático, como si fuera el WinGuru, por ejemplo. Entonces, hace funcionar al modelo con datos, pero de un pronóstico climático a 7 días. Entonces, lo que obtenemos como predicción es un pronóstico a 7 días del riesgo de emergencia. ¿Bien? Como resultante, el modelo nos dice el pronóstico diario de riesgo de emergencia en los próximos 7 días. ¿Qué riesgo tenemos de que esa maleza emerja en los próximos 7 días? Y eso es parecido a un pronóstico de clima. En vez de decir si va a llover o no va a llover o cuánto va a llover, el modelo nos dice si va a haber emergencia o no y qué riesgo hay de que esa emergencia tenga lugar. Esa magnitud de la emergencia, el timing y la magnitud. ¿Bien? Nosotros lo que hicimos fue parametrizamos estas dos especies, como le digo, Sanguinaria y Yuyo colorado, y hicimos un periodo de prueba y validación en muchas localidades de la provincia de Buenos Aires, algunas fuera también de la región pampeana, y algunas también fuera de la región pampeana. Hicimos como una batería de mediciones de emergencia y lo validamos en todas esas situaciones. ¿Bien? Yo les voy a mostrar solamente algunas situaciones para ver cómo funciona el modelo. Esta es una validación para Amaranthus híbrido, Yuyo colorado, en Marcos Juárez y en Pergamino. Tiene las plántulas por metro cuadrado, que es en verde acá, la emergencia que se contó en el campo, las diferentes cohortes, y el pronóstico del riesgo de emergencia en azul. ¿Bien? Y lo que podemos ver que el pronóstico fue bastante acertado, por lo menos pudo pronosticar esas cohortes de emergencia, las pudo pronosticar bastante bien, tanto en Marcos Juárez como en Pergamino. Acá tenemos lo mismo, que esto lo mostró ayer Cristian Malaver, para Echinocloa cruzgali, que la estamos por incorporar dentro de las especies que puede pronosticar el modelo, en bandera Santiago del Estero en 2 años, el 17 y el 18 y el 18 y el 19. En verde tienen la emergencia medida, las diferentes cohortes, y en azul tienen las predicciones del modelo. ¿Bien? Y más allá de que en algunos lugares como este no funcionó tan bien, generalmente el modelo tuvo una aceptable predicción de las cohortes, no solamente de cuándo empieza la emergencia, sino de cuándo es el pico de emergencia de esas cohortes y cuándo termina. Bueno, y acá tienen el modelo. Esta es la página web donde uno puede entrar a mirar el modelo, que es de acceso gratuito. En este momento, probablemente las malezas, la emergencia va a ser 0, ¿está bien? Recién ahora seguramente estará por empezar la emergencia de Sanguinaria, pero el Yuyo colorado obviamente tiene pronósticos, lo pueden chequear, debería dar 0. Estas son las instituciones, perfecto, las instituciones que patrocinaron, y lo que tiene básicamente, cuando entra en la página, tiene el riesgo de emergencia 7 días y un riesgo de escenarios climáticos que nos dice en diferentes escenarios climáticos cómo podría ser la emergencia. ¿Está bien? Pero yo les voy a mostrar lo del riesgo a 7 días. Cómo funciona este pronóstico. Uno entra, pone la maleza, que acá hay 2, la localidad, el sistema de labranza, el cultivo antecesor y el rendimiento aproximado del cultivo antecesor. Y hace una consulta, y eso nos da un pronóstico. Acá tenemos un ejemplo para la fecha del 25 de agosto del 2020, para Sanguinaria, polígono avicular, en Pergamino, labranza convencional, maíz, cultivo antecesor, maíz con un rendimiento de arriba de 9.000 kilos. Y el output es, por un lado, la evolución del riesgo de emergencia hasta la fecha de la consulta, o sea, cómo fue evolucionando el riesgo de emergencia, y el pronóstico, que el pronóstico nos lo da este relojito de acá, que nos dice que para la semana que viene tenemos un pronóstico medio de emergencia 0,6, o sea que hay riesgo de emergencia, no es máximo, pero hay riesgo de emergencia de polígono. Muy bien, entonces como conclusiones y para ir terminando, podemos decir que en función de un marco conceptual de cómo factores ambientales y de manejo regulan el funcionamiento de los bancos de semillas de malezas, se desarrolló un modelo que permite predecir el riesgo de emergencia. Este modelo es una herramienta disponible online y conectada a pronósticos climáticos. Que los resultados están apoyados en un proceso previo de validación que mostró un aceptable poder predictivo del patrón de emergencia y que el modelo tiene un carácter genérico y mecanístico.
lo que permite reutilizarlo, reparametrizarlo para otras especies, entender los procesos involucrados y también está sujeto a un proceso de mejora continuo que puede ir mejorando el ajuste de los modelos. Muy bien, y antes de terminar, que ya el tiempo me corre, digamos, las personas involucradas en este desarrollo son Diego Ferraro, que fue con el que hicimos todo este modelo y desarrollamos toda esta plataforma, también el ingeniero Cristian Malaver, que hace parte de la parametrización de las nuevas especies, y el licenciado Omar Müller, que es el encargado de la parte climática, básicamente. Así que bueno, les agradezco mucho su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por tu exposición y por atenerte al tiempo. Ahora vamos a pasar a la presentación de Bettina Kruk. Mientras ella sube su presentación, la presento. La doctora Bettina Kruk es profesora adjunta en la Cátedra de Cerealicultura de la Facultad de Agronomía de la UBA. Bettina desarrolla sus investigaciones en ecofisiología de malezas y de cultivos de grano y en interacciones cultivo-maleza. Muy bien, Bettina, cuando quieras, el tiempo es tuyo. Bien, empecé por la última. Perdón. Bien, ¿se ve? ¿Está todo ok? Sí, se ve muy bien, sí. Perfecto. Bueno, entonces yo les voy a hablar del proceso de enmalezamiento regulado por la presencia de un canopeo, el efecto de diferentes secuencias de cultivo. El diseño de programas de manejo exitoso de malezas se sustenta en el conocimiento de los procesos claves de enmalezamiento, establecimiento, competencia y dispersión, cuáles son los mecanismos que regulan el éxito de una especie en los ambientes agrícolas y, a su vez, se sustenta sobre el impacto que tienen las diferentes prácticas de manejo, sobre la dinámica poblacional de la maleza en el corto y en el largo plazo. Las malezas se adaptan al sistema cultivo y requieren alcanzar un sitio seguro, es decir, condiciones ambientales óptimas para el establecimiento de la planta y ausencia de riesgo de mortalidad. Dentro de lo que son los procesos claves, enmarcamos el concepto de sitio seguro y hablamos de establecimiento, que es lo que nos explicó Diego. El sitio seguro hace referencia al momento y al lugar para que se produzcan dichos procesos. A la competencia, el sitio seguro relacionado con la disponibilidad de recursos que hacen al crecimiento. Y por último, la dispersión, donde el sitio seguro es en busca de ese sitio donde le garantice el éxito del establecimiento. Ahora bien, el canopeo interfiere sobre las condiciones que modifican el nivel de dormición y la terminación de la dormición. Disminuye la relación rojo-rojo lejano, que es un requisito para que se produzca la terminación de la dormición, y a su vez también modifica la amplitud térmica sobre la superficie del suelo. En esta figura vemos cómo a medida que aumenta el índice de área foliar del cultivo, disminuye la relación rojo-rojo lejano, y lo que vemos acá en esta curva es el porcentaje de germinación de semillas de Synapsis album. Entonces, a medida que con una baja relación rojo-rojo lejano, ese porcentaje de germinación es muy bajo. Por otro lado, vemos cuál es el efecto de un canopeo sobre la temperatura del suelo. En este caso, entonces, se hizo un experimento donde se sombreó un terreno simulando un canopeo con una media sombra, y por otro lado se hizo el tratamiento sin sombra. Se midió la temperatura del suelo, esto es sin sombra, donde se puede ver que la amplitud
térmica es mucho mayor que debajo de la sombra, o en este caso que estaba simulando el canopeo. Como respuesta a esto se vio el número de plántulas emergidas, en este caso de Leucine indica, de la cual el porcentaje de plántulas emergidas fue muy alto cuando el suelo no estaba sombreado, mientras que debajo de ese suelo sombreado o debajo del canopeo, el número de plántulas emergidas disminuyó notablemente. Lo mismo ocurrió con Chloris virgata. En realidad, con Chloris lo que se hizo fue retrasar un poco la emergencia de esas plántulas, pero llegaron a un número más o menos similar. En el caso de Raphanus, también se observó que el número de plántulas emergidas en un suelo sin cobertura fue mucho más alto que debajo del canopeo. Se hizo un experimento para ver si esas respuestas eran dependientes de las modificaciones del canopeo del factor rojo-rojo lejano o por la temperatura del suelo. En estos símbolos amarillos representan una relación rojo-rojo lejano similar a la del suelo desnudo. Sin embargo, este flujo de emergencia se obtuvo de semillas que estaban cubiertas por un canopeo. Lo que se hizo fue simular entonces las condiciones debajo del canopeo que sean iguales a las del suelo desnudo. Como vemos, los círculos amarillos representan a la relación rojo-rojo lejano y y lo que vemos entonces es que el mayor impacto lo tiene sobre la modificación de la relación rojo-rojo lejano y no tanto de la modificación en la temperatura. Lo que hay que destacar es que los cambios son dinámicos y varían durante el ciclo del cultivo, y que la respuesta a los factores ambientales que regulan el nivel de dormición y la terminación de la dormición difiere entre las especies. Y esto lo podemos ver acá, donde tenemos, por ejemplo, que Raphanus y Cardus acanthoides, relaciones de rojo-rojo lejano a partir de 0,9, ya inhibe la emergencia de estas malezas debajo de un canopeo, mientras que Portulaca oleracea, Amaranthus híbridos, especies que emergencia un poco más tardía, porque tienen temperaturas bases un poco más altas, la emergencia se inhibe con una relación rojo-rojo lejano menor a 6. Y otras especies, por ejemplo, Valisova parviflora, requiere para inhibir la germinación tanto temperaturas alternadas como relaciones rojo-rojo lejanos cercanas a 0,7. A su vez, cada cultivo genera un ambiente particular durante su ciclo, asociado a las prácticas de manejo y luego del mismo, a través de los rastrojos, que afecta la estructura de la comunidad de malezas. La combinación de las secuencias de cultivo que produzcan patrones cambiantes en la competencia de recursos, o interferencia alelopática, o cambios en el ambiente lumínico, disturbios del suelo y daños mecánicos, y a su vez también diferentes herbicidas, es clave para lograr un manejo exitoso de malezas. Acá en este esquema podemos ver, cuando hacemos un solo cultivo, la disponibilidad de sitios seguros es mucho más amplio, ¿sí? Tenemos acá, previo a la emergencia y post-emergencia, del cultivo, mientras que cuando hacemos dos cultivos, la posibilidad de un sitio seguro es mucho más bajo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los recursos capturados por el cultivo no estarán disponibles para la maleza. Y por lo tanto el crecimiento de la maleza será menor, y también entonces será menor el número de semillas producidas. Veamos ahora qué pasa, cuál es la respuesta a las rotaciones a diferentes secuencias de cultivo y en función del momento de ocupación efectivo del lote. Esto es un ensayo que se hizo con la chacra Bragado Chivilcoy de APRESID, donde se estudiaron en diferentes establecimientos diferentes secuencias de cultivo
con diferentes índices de intensificación de la rotación anual, IRA, y por otro lado, un índice de intensificación de la rotación diario, es decir, la cantidad de días con cultivo en activo crecimiento. Lo que vemos acá como ejemplo, en este caso tenemos dos rotaciones, dos secuencias de cultivo con igual índice de intensificación anual de 2 y diferentes índices de rotación diaria, y vemos acá la frecuencia de las especies emergidas en el lote al momento de la cosecha del cultivo de soja y la riqueza que tenía ese lote, esa franja. En este caso, un IR de 73 y en este caso de 64. Por lo tanto, podríamos decir que a igual índice de intensificación de la rotación con diferentes cultivos de invierno, me va a generar un diferente índice de rotación diaria y diferente entonces va a variar la estructura de la comunidad de malezas. En este caso teníamos avena y trigo como cultivos de invierno y en este caso tenemos vicia, avena y nuevamente vicia. Hay que considerar entonces... 5 minutos. Ok, el tiempo de ocupación de la avena y de la vicia en el lote. En este caso tenemos otras secuencias de cultivo que van a tener un índice de rotación diaria semejante, 47 y 50, sin embargo también la cantidad de riqueza como la frecuencia de las especies que emergen son diferentes, ¿sí? Las líneas negras son, esto es soja y esto es trigo, cultivos antecesores. Lo que vemos acá entonces es que a igual índice de intensificación de la rotación diaria, la frecuencia de especies varía según la combinación de las secuencias de cultivo dentro de la rotación. Ahora, si vemos qué pasa con el cultivo maíz o el cultivo soja, acá tenemos trigo-soja, y en los restantes, en el último año, tenemos maíz, y lo que se ve es que en la secuencia trigo-soja la riqueza de especies malezas es menor que en la secuencia cultivo de cobertura maíz, ¿sí? O barbecho maíz. Por otro lado, hicimos un relevamiento del banco de semillas. Acá tenemos las especies presentes en el lote y aquí tenemos las especies presentes en el banco de semillas. Por lo que vemos, en el banco de semillas tenemos mayor cantidad de especies de las que podemos relevar en el lote. Tenemos especies que están en el banco, por ejemplo, Digitaria o Lolium, y que no las vamos a encontrar o que no las encontramos cuando hicimos el relevamiento in situ. Esto es, hicimos el relevamiento y en el mismo momento tomamos las muestras de suelo. Esta es para la otra rotación, donde nuevamente tenemos un alto número de semillas de Digitaria que no están emergidas a campo, y lo mismo pasa con Lolium. Entonces, las especies están presentes en el banco de semillas y no emergen en el lote por la presencia del canopeo, o también pueden ser semillas producidas previo al muestreo, por ejemplo, en el cultivo de soja, y que todavía no se dieron las condiciones para que emerjan. Este es un caso particular enfocándonos en una especie, el Lolium multiflorum. El Lolium está presente en el maíz y no está presente en el relevamiento sobre el cultivo de soja. Cuando vemos el banco de semillas, sí había semillas en el banco del cultivo de soja. Entonces, las especies están presentes en el banco de semillas de todas las secuencias, excepto en la secuencia esta que es maíz, trigo, soja, maíz. Y Lolium emergió solo en el cultivo de maíz. Por otro lado, podemos ver que tenemos un banco de semillas temporario que se está agotando, ¿sí? Acá tenemos coniza,
con alta frecuencia en esa rotación, en esa secuencia, y el número de semillas de coniza en el banco es alto. Sin embargo, de las otras especies no encontramos semillas en el banco. Ahora bien, hay que aclarar que un banco de semillas agotándose no es condición suficiente para disminuir el enmalezamiento. Hay que entonces prestar atención que una especie de maleza creciendo sin competencia va a generar un alto número de semillas. Por otro lado, la cosecha actúa como agente de dispersión de los cultivos que hemos realizado en ese lote, en este caso avena. Y acá les muestro cómo varió el número de plántulas emergidas o relevadas en el lote y en el banco en el primer año de la rotación, que son las líneas verde claro, y en el último año de la rotación, las líneas oscuras, en casos de 12 índices de intensificación, 1 y 1,5. Lo que se ve es que en la intensificación 1,5 la riqueza in situ disminuyó, ¿sí? Fue menor, contrario a lo ocurrido en el banco de semillas, que aumentó. Y al tercer año de la rotación, la riqueza disminuyó en TEA, en una tecnología ajustada por fertilizante y densidad, en ambos niveles de intensificación, mientras que en la tecnología TP la riqueza aumentó in situ en el nivel de intensificación 1 y en el banco de semillas del suelo en el nivel de intensificación 2, de 1,5. Entonces, como aspecto a destacar es que los cultivos y sus prácticas asociadas tienen una gran influencia sobre la comunidad de malezas presentes en el cultivo siguiente, que es necesario optimizar la secuencia de cultivo, la especie, la fecha de siembra y la densidad de siembra, si se quiere observar un efecto supresor sobre las malezas y disminuir el impacto ambiental producido por el mal uso de los herbicidas, como destacó Jorgelina. Y la cosecha puede actuar como agente de dispersión de semillas de cultivos que se comportarán como malezas en años posteriores. Hay que tener una especial atención en la cosecha. Y por último, que un banco se esté agotando no quiere decir que estamos teniendo una solución al problema de enmalezamiento. Entonces, para la aplicación del conocimiento de los procesos clave de dispersión, el éxito de la maleza va a depender de su capacidad de establecer plántulas, de su habilidad competitiva con respecto al cultivo y de su capacidad de ocupar sitios adecuados para el crecimiento. Por lo tanto, debemos evitar la dispersión vegetativa y de semillas a través del manejo, generar condiciones que reduzcan la habilidad competitiva de la maleza y generar un ambiente de manejo que reduzca el establecimiento de la maleza. Bueno, muchas gracias, perdón, pero tenía el pasaje de diapositivas en automático. Bueno, en este trabajo participaron varios tesistas de grado, Sebastián Rodríguez, su tesis de doctorado, y Ignacio Alzueta, y un agradecimiento al Sistema Chacras Bragado Chivilcoy. Gracias. Muy bien, Betina, muchas gracias por tu presentación. Ahora vamos a pasar a la última exposición de Martín Zamora. El ingeniero agrónomo Martín Zamora es coordinador del área de investigación en la Chacra Experimental Integrada Barrow de INTA. Martín desarrolla sus investigaciones en el diseño de sistemas de producción agroecológica a gran escala y en el desarrollo de indicadores de sustentabilidad. Bueno, Martín, cuando quieras, el tiempo es tuyo. A los 5 minutos antes de terminar te voy a avisar. Vale, bueno, muchísimas gracias. Agradezco la invitación a participar. La verdad que nosotros hace 10 años cumplimos este año ya en este tipo de manejos de sistemas agroecológicos a gran escala, o sea, en gran cultivo, en un módulo que venimos trabajando en la estación experimental de Barrow, y que podemos comparar este sistema con los sistemas actuales de producción, sistemas en siembra directa y con uso de agroquímicos. Entonces,
la verdad que estaba interesante en esta mesa mostrarles un poquito o contarles cómo entendemos y rediseñamos los sistemas agroecológicos para que no tengan efectos importantes sobre la productividad por acción de las malezas, ¿no? Y en esto es lo que hacemos, es justamente aplicar todos estos principios o la biología de maleza y de conocimientos que hay como para reducir o minimizar los efectos de las malezas sin uso de agroquímicos, ¿no? Nosotros pensamos que el sistema actual de producción, que son muy simplificados, en general con muy pocos cultivos, o uno o dos, están funcionando, generan productividad, sin embargo, cada vez más se necesitan de insumos para producción, cada vez se usan más fertilizantes, más agroquímicos, y estas formas de producción generan externalidades, que son cuestiones que están ocurriendo, que nadie quiere que ocurran, pero sin embargo sí se producen, como la pérdida de fertilidad de suelo, pérdida de materia orgánica, malezas resistentes, problemas ambientales, digamos, con los plaguicidas. Entonces, pensamos que este es un sistema que está teniendo esos problemas y que hay que cambiar la mirada de ver esos sistemas productivos, ¿no? Cambiar la mirada a sistemas más complejos, que es más o menos la mirada de la agroecología de un sistema más holístico, donde hay muchos componentes en ese sistema, y lo importante o la importancia radica en la interrelación que existen entre esos componentes. Y si yo logro hacer funcionar un sistema complejo, de esta manera, requiere mucho menor uso de insumos, genera más diversidad de productos, la misma cantidad de productos, como ahora lo vamos a ver, pero también impacta mucho menos sobre los diferentes aspectos, digamos, lo que nosotros hoy llamamos externalidades. Entonces, ¿qué significa un cambio de mirada? Justamente centrarse en principios vitales como la biodiversidad, el reciclaje, cooperación entre diferentes especies de plantas, animales, suelos. Entonces, para eso hay que cambiar, hay que repensar los sistemas con diferentes tipos de secuencias, uso de policultivos, integrar la ganadería y construir o reconstruir la fertilidad biológica de los suelos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo hace más de 10 años. Por ejemplo, arrancamos, que hoy ya es más común y más visto el tema de, y bueno, en este congreso se está viendo mucho el tema de cultivos de cobertura, pero todos policultivos con diferentes usos, pasar de una avena vicia a un sorgo intersembrado con soja, luego a un trigo con trébol y alfalfa, y posteriormente generar, digamos, una diversidad de especies, raíces, tipos de hoja. Y sobre estas formas de producción integramos también dentro del sistema a la ganadería, ¿no? Es una forma de pensar y rediseñar los sistemas productivos de manera que haya mucho aumento en la biodiversidad, pensar la construcción de la fertilidad biológica, pensar, digamos, en no, esto que hablaba Bettina recién, de no generar sitios seguros para malezas, y hemos hecho muchísima cantidad de mediciones de emergencia de malezas, tipos de especies de malezas y demás. Tenemos muchos datos de esto, sin embargo, vemos que pese a que nacen y que están en el sistema, generalmente el diseño de los distintos cultivos hace que no produzcan un efecto significativo sobre el rendimiento, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, es muy importante, desde el punto de vista práctico, favorecer y potenciar la fertilidad biológica de los suelos, manejar las coberturas y el no uso de agroquímicos, ¿no? Manejar las coberturas, porque es muy importante mantener las coberturas, por eso hacemos todos los sistemas en siembra directa, excepto raras excepciones, pero siembra directa de avena vicia sobre trigo sin herbicidas, siembra de sorgo sobre avena vicia sobre herbicidas. Cuando hay una pastura de muchos años y generalmente vienen enmalezadas, quizás se rompen en algún momento con una labranza, o se evalúa en el momento, no es que sí o sí hay que hacerlo, sino que se va evaluando las ventajas y desventajas de usar una labranza.
Hoy estamos usando también coberturas roladas con siembras, pero esas siembras siempre son consociadas, no sembramos un cultivo único con una especie única, sino más bien son siempre consociaciones de gramíneas con leguminosas con diferentes fines. Algunos son para granos, otros son para forraje, otros son para darle ese servicio ecosistémico que necesita o ese servicio ecosistémico que requiere, digamos, el suelo para funcionar, digamos, sin agroquímicos, ¿no? Estamos probando diferentes diseños de maquinaria, que esto quizás ya se haya hablado, es la verdad que es unas maquinarias muy interesantes, donde nosotros lo hemos evaluado, prácticamente la labranza no afecta el nivel de cobertura, pero sí a las malezas que crecen. Esto es una foto de pasar este equipo, digamos, en marzo del 2019 y 3 días después, sin la aplicación, perdón, de este equipo y versus la aplicación, vemos como de un lado prácticamente no hay hojas verdes o no hay plantas verdes y del otro lado se observan de alguna manera plantas que aún están creciendo, digamos, y se comportan como malezas, ¿no? Y luego de 9 meses o 8 meses, luego de haber hecho esta pasada de labranza, vemos que todavía se ven significativamente los efectos, ¿no? Perdón. Fíjense que luego de 8 meses, todavía en el sector que se había pasado el BES, prácticamente no había problemas de maleza, mientras que en el resto del lote habían aparecido sobre todo cardos y algunas otras malezas. Algunas claves para seguir manejando o repensando los sistemas. Bueno, nosotros tratamos de ocuparle los nichos y me vuelvo a recalcar, digamos, en esto de no generar sitios seguros de malezas, donde generamos cereales de invierno con trébol rojo, trébol blanco o alfalfa, alguna leguminosa, para que crezca en el entresurco. Fíjense, acá está sembrado en la misma operación de siembra, el trigo ya está encañando y está el trébol formando un colchón, una alfombra de hojas verdes en el entresurco, que eso impide de alguna manera o ocupa los nichos que ocuparían las malezas, ¿no? Y posteriormente, después de la cosecha, ya están las hojas verdes del trébol o de la alfalfa, en donde es casi imposible que sobre esos cultivos crezcan o se desarrollen malezas, digamos, porque ya el cultivo está más preparado para competir que la propia maleza. Entonces, fíjense la cantidad de tallos y hojas que genera un trébol rojo luego de una cosecha de trigo, y eso impide, digamos, de alguna manera, el normal crecimiento y desarrollo de malezas. Por supuesto que usamos los cultivos que ustedes conocen hoy de cultivo de cobertura. Fíjense cómo una vicia villosa cubre inmediatamente el entresurco y también dificulta la emergencia de las malezas. Fíjense cuando se empieza a desarrollar el cultivo, cómo el cultivo crece por encima de las malezas. Y si dejamos de desarrollar este cultivo de cobertura, generamos este tipo de biomasa aérea con digamos, residuo sobre la superficie del suelo, que son hojas secas de la propia vicia, y esto generalmente lo que nosotros hacemos es lo transformamos todo a bosta con animales como para reciclar nutrientes, generar una muy buena producción de fertilidad biológica, de fijación biológica, de competencia con malezas. Pastoreamos todo con animales y luego sembramos generalmente gramíneas tipo C4, sorgo, maíz, nunca tampoco como única especie, sino consociados, generalmente con soja o con vicia. O sea, recuerden entonces la importancia de generar policultivos. Generando policultivos... Martín, te quedan 5 minutos. Perfecto, muchas gracias, Santiago. Entonces, de esta manera podemos generar mucha biomasa, mucha competencia. Fíjense que todas las fotos que yo les voy mostrando son todos cultivos realizados desde hace mucho tiempo sin ningún tipo de plaguicidas ni fertilizantes químicos. Y luego de haber pasado ese cultivo, generar residuos en superficie que hacen que yo podría sembrar un trigo, por ejemplo, después de un sorgo, o un maíz sin uso de agroquímicos, ¿no? Y acá tiene una foto de un trigo con trébol
creciendo dentro de ese residuo de sorgo que venía del cultivo anterior. Bueno, miren algunas fotos donde no hay prácticamente problemas de maleza sobre los cultivos, sobre todo pensando que esos cultivos también hicimos una evaluación previa por habilidad competitiva que tienen esos cultivos sobre las malezas, y bueno, acá hay algún ensayo que nosotros generamos, digamos, del índice de agresividad del cultivo frente a las malezas. Hay muy, muy diferentes comportamientos de especies y variedades, ¿no? Entonces seleccionamos aquellas que mejor comportamiento tienen, ¿no? Y por supuesto después tenemos los animales, donde generamos pastoreos en los lotes, en las parcelas, con altas cargas, bajo tiempo de ocupación para evitar problemas de compactación, y aparte generamos suplementación con aflechillo o con algún otro subproducto de la industria para mejorar la productividad de carne, mejorar digamos, el reciclado de nutrientes, pero sobre todo la incorporación de ciertos nutrientes como calcio, magnesio, cobre, hierro, zinc y fósforo, que son nutrientes que lo tendríamos que incorporar sino con fertilizantes, pero lo incorporamos a través del bosteo, ¿no? Entonces, toda esta situación hace que nosotros podamos ver cuáles fueron los rendimientos de los cultivos y lo podemos comparar con el sistema actual de producción, que es un sistema en siembra directa y con buenas prácticas agrícolas, ¿no? Entonces, fíjense que los rendimientos son muy parejos, 3.500 kilos en el agroecológico y 3.600 en el actual. La diferencia importante radica en el costo directo, $209 el agroecológico en promedio, 386 el actual, ¿no? Y el margen bruto en promedio, $309 el margen bruto del sistema agroecológico y 160 el sistema actual de producción. Y globalmente, eso era para trigo, ¿no? Y globalmente, luego de 10 años, o 9 años en este caso, y 13 cultivos realizados en esos 9 años, vemos que los rendimientos no cambiaron, por eso no cambian los ingresos netos. Las diferencias importantes ocurren en el costo directo. El menor costo que tiene un productor para realizar estos cultivos, que rondan alrededor del 50% en forma global, ¿no? Y lo importante también radica en la diferencia, ¿no? Entre el ingreso menos el costo, que es el margen bruto, 156% más margen bruto el sistema agroecológico que un sistema en siembra directa con buenas prácticas agrícolas. Es muy interesante, pero a su vez también estamos regenerando suelos y regenerando biodiversidad, que desde el punto de vista de los recursos naturales es muy interesante. Luego de 6 años de haber arrancado estas formas de producción, estamos teniendo en el módulo agroecológico un 26% más de nitrógeno total acumulado en el suelo, un casi 20% de más carbono orgánico que tenemos en el suelo, y este 3% está mal, y casi un 20% más de carbono de la biomasa microbiana que tenemos en el suelo. Eso significa que estamos recomponiendo, regenerando los procesos biológicos que ocurrían en el suelo y que hoy están muy minimizados por la forma de interpretar o de diseñar los sistemas productivos que hoy tenemos. Entonces, como para terminar, rediseñando y repensando los sistemas agropecuarios de la mirada agroecológica, se logran producciones más sustentables, de menor impacto ambiental, más rentables para el productor, con menor riesgo, justamente porque tienen menor costo, sin perder productividad. No es posible ni tampoco deseable eliminar las poblaciones de vegetación espontánea. Ninguna práctica de manejo es la panacea al problema de las espontáneas, por eso hay que combinar una serie, como bien decía Bettina, o la expositora anterior a mí. La vegetación espontánea se adapta a cualquier práctica de manejo repetida en el tiempo, sea química o cultural, por eso no hay que repetir principios activos o formas de controlar siempre las malezas, porque a eso llegamos los problemas que hoy tenemos, y por eso hay que incorporar las prácticas de manejo integrada, diversas y en simultáneo. Por eso nosotros pensamos que hay que manejar sistemas y no espontáneas, o no pensar solamente en las malezas. Bueno, muchas gracias. Martín, muchas gracias por tu presentación, por ajustarte bien al tiempo. Ahora tenemos unos 10 a 15 minutos para una ronda de preguntas. Vamos a seguir el mismo orden en el que se hicieron las presentaciones. Vamos a empezar por Diego Batla.
Emilio Satorre, de la Cátedra de Cerealicultura de la FAUGA, dice que la presentación de Diego Batla le pareció excelente y pregunta, ¿no? Si como hay patrones para especies otoño-invernado primaverales o primavero-estivales, otoñales, ¿no convendría trabajar con grupos funcionales y sus variantes y no con especies? Un grupo funcional podría incluir varias especies. ¿Qué opinás de una aproximación de este tipo? Si es que el modelo se piensa para ser usado en la producción y no solo con fines de investigación. Bueno, primero, muchísimas gracias, Emilio. Y bueno, la pregunta es muy buena. Nosotros, de hecho, el modelo está basado en la idea de grupo funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros el modelo lo hacemos genérico para un grupo funcional determinado. Y después reparametrizamos las especies en función de una carcasa que está ideada en relación al grupo funcional. Y sí, estoy de acuerdo. En realidad, el modelo, el corazón del modelo está basado en grupos funcionales. Ponemos el nivel de especie por si uno tiene una especie problema en particular en su lote, y lo que hacemos es, a ese modelo diseñado en relación al grupo funcional, le tocamos algunas cosas particulares de la especie, pero el modelo es de grupo funcional. En realidad, digamos, la aproximación del modelado está relacionada a grupos funcionales. Y bueno, la idea es que el modelo sea utilizado obviamente en la producción, y por eso tratamos de que esté disponible en la web y de hacerlo lo más fácil para que los productores lo puedan utilizar, digamos, lo más sencillo posible, que fue algo que marcó Ramón León, que me parece muy importante a la hora de usar una herramienta que sea sencilla la herramienta. Pero bueno, en relación a los grupos funcionales, mi respuesta es que el modelo en realidad el corazón del modelo está relacionado a determinar el comportamiento de grupos funcionales, como bien dice Emilio, ¿no? Espero haber respondido, pero es eso básicamente, ¿no? Sí, se fue muy clara la respuesta. Muchas gracias, Diego. Bueno, una pregunta para Bettina. ¿Cómo se podría optimizar el diseño de secuencias de cultivos para que la supresión de las malezas sea más efectiva y así se reduzca el emmalezamiento en el mediano y largo plazo? El objetivo de una adecuada y óptima secuencia de cultivos sería variar todos los años, ¿sí? No darle un espacio cómodo para la maleza, ¿sí? Estar en permanente disturbio para la maleza. Eso sería fundamental, y independientemente del cultivo, lo importante es que durante un tiempo, el mayor tiempo posible, el suelo esté ocupado por un canopeo. No importa si es un cultivo de cobertura, si es un cultivo de cosecha de grano, lo importante es que mientras que el suelo esté cubierto por un canopeo, que esté creciendo, que esté modificando las condiciones ambientales que regulan la emergencia de las especies y luego el crecimiento de las especies. Con eso vamos a estar manejando el nivel de emmalezamiento en el lote. No es tanto la secuencia del cultivo, lo que nos tiene que asegurar es que no sea un esquema secuencial de cultivos monótono, ¿sí? Que no estemos haciendo un monocultivo de secuencia de cultivos, sino de estar generando un disturbio, una situación incómoda para la maleza, para que no pueda adaptarse a ese sistema. Muy bien, Bettina. Muchas gracias por la respuesta. Ahora una pregunta para Martín. Martín, ¿en qué medida te parece que la tendencia actual de aplicar principios ecológicos en el rediseño de sistemas de producción está rescatando prácticas que ya eran reconocidas hace décadas? Algunas sí son, o sea, todo lo que son, por ejemplo, hoy cultivos de cobertura, avenas vicias, eso se hacía en la zona del sur de la provincia de Buenos Aires hace 30, 40 o 50 años. O sea, se están rescatando algunas de esos manejos, pero se le está dando, digamos, una vuelta tecnológica que no tenían.
que eso es lo interesante, digamos, ¿no? Nunca antes se pensó en hacer tantos policultivos, por ejemplo. Nosotros pensamos que el policultivo o la mezcla de especies, perdón, de variedades dentro de un cultivo, funcionan muy bien en estas formas de producción nueva, ¿no? Y eso no se hacía. O sea, son tecnologías que se usaban, que se traen, digamos, pero con diferencias muy, muy grandes, digamos. No es lo mismo que se estaba haciendo hace 50 años atrás, lo que propone hoy tecnológicamente la agroecología. Muy bien, muchas gracias Martín. Vamos a ir con otra pregunta para Diego Batla. ¿El pronóstico de emergencia debe ser validado en el terreno? Sí, bueno, sí, el pronóstico, nosotros lo que hicimos es, tenemos en el menú donde uno puede elegir, hay muchas localidades. Para la mayoría de esas localidades lo que hicimos fue validar el modelo en el lugar. O sea, fuimos a la localidad, hablamos con una persona que nos hizo la determinación de la emergencia y lo validamos in situ en el lugar. ¿Por qué es importante la validación? Porque puede haber biotipos particulares con respuestas divergentes en las localidades y capaz que el modelo para alguna localidad requiere algún tipo de parametrización específica si el biotipo se comporta diferente en una localidad que en otra. Entonces, nosotros lo que intentamos es, en todas las localidades que tenemos en el desplegable de localidades, ir y hacer la validación del modelo. En la mayoría está hecha la validación y si no se especifica que no se hizo, pero la idea es que en cada localidad esté la validación del funcionamiento del modelo. Básicamente, en respuesta que, como vuelvo a repetir, algunos biotipos pueden tener una respuesta diferencial en relación a las localidades, ¿no? Muy bien, muchas gracias Diego. Una pregunta más para Bettina. Bettina, acá preguntan sobre qué metodología utilizaron para determinar el tamaño del banco de semillas. Sí, se determinó a partir de la germinación de las especies. Lo que se hizo fue sacar muestras de suelo, se llevaron a invernáculos, se pusieron en bandejas y se hacían intervalos de riego y luego de sequía. Así se las sometía a las semillas a un proceso de envejecimiento, lo que hace que con ese proceso de envejecimiento baja el nivel de dormición y entonces se produce la germinación emergencia de las especies. Es mucho más fácil que estar contando semillitas, ¿sí? Vemos directamente las plántulas emergidas. Muy bien. Muchas gracias. Una pregunta más para Martín. Martín, muy interesante tu presentación. La consulta es sobre el uso de labranzas o el pisoteo de animales en el sistema agroecológico. ¿Esto no podría contrarrestar el efecto benéfico de este sistema de labranzas, sobre todo afectando la fertilidad física y la biológica? Bueno, justamente todas estas cuestiones las evaluamos nosotros. En 10 años que llevamos, solamente hicimos 2 labranzas, o sea, una rastra de disco, un año y después una pasada de vez. No obstante eso, siempre nos preocupó esas dos cosas, ¿no? De cómo estábamos con la fertilidad, qué pasaba con las variables de suelo y sobre todo la compactación por uso de animales. Como les dije, lo más importante es hacer pastoreos de altísima carga instantánea y de muy bajo tiempo de ocupación. Eso hace que se reduzca el efecto animal. Sin embargo, lo hemos medido muchísimas veces con densidad aparente, con datos de densidad aparente, de resistencia mecánica a la penetración. Y siempre tenemos para comparar el sistema de siembra directa, digamos, y buenas prácticas, ¿no? Y siempre estuvo con menor, está publicado internacionalmente, tenemos menor densidad aparente, menor resistencia a la penetración, digamos, y lo asociamos generalmente a esto de asociar diferentes estructuras de raíces en el mismo lugar, ¿no? En el mismo tiempo. Eso es fundamental. Y también, digamos, tenemos demostrado
que en el sistema agroecológico, pese a que se hizo alguna labranza, que por ahí se duda muchas veces de la labranza, nosotros tenemos casi un 1% más de materia orgánica. Arrancamos todo el sistema o la evaluación hace 10 años con 4,9% de materia orgánica, el sistema de siembra directa y buenas prácticas sigue teniendo 4,9%, pero el agroecológico tiene 5,9%, tiene un 1% más de materia orgánica. Y eso en términos, digamos, ecológicos y en términos de secuestro de carbono es fenomenal, digamos, ¿no? Y la cantidad de nutrientes que quedan retenidos en ese 1% más que tenemos de materia orgánica, y esto, digamos, está demostrado también y está publicado internacionalmente. Si alguno quiere los trabajos, los puedo ofrecer. Santiago, Muy bien, si muchas podemos... gracias Martín por tu respuesta. Les quiero agradecer a todos los que están enviando preguntas, han enviado preguntas, todos muy creativos, son preguntas constructivas que llevan a aclarar y a indagar un poco más sobre los temas que se han tratado. Lamento mucho que no podamos darles espacios a todos, porque bueno, tenemos que atenernos a los tiempos que están asignados a esta mesa redonda, y porque después se va a la pausa para el almuerzo y después hay que continuar durante la sesión de la tarde. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los 3 expositores por sus presentaciones, por la calidad de lo que han presentado, porque hay un hilo conductor en que nos lleva a decir que, bueno, hay mucho que se está haciendo sobre la aplicación de principios de la biología y la ecología, conocimiento básico para entender mejor cómo funcionan las malezas y poder diseñar prácticas de manejos más integrados con distintas tácticas y medidas de control, y principalmente porque estamos avanzando hacia un enfoque más sistémico de los sistemas de producción, valga la redundancia. Y para terminar, quiero recordar algo que creo que a muchos de nosotros nos va a llegar. El año pasado se cumplió el centenario del nacimiento de Alberto Soriano, que por todo esto que nos puso a comunicarnos en pantalla, no se pudo hacer, principalmente desde el IFEO y la Facultad de Agronomía de la UBA, un homenaje a quien ha aportado mucho a todo lo que sea la aplicación de principios fisiológicos y ecológicos para entender a las malezas y luego para diseñar sistemas de producción o esquemas de manejo de malezas. Entonces, quiero cerrar esta sesión de esta mesa redonda sobre principios, sobre biología y ecología de malezas, como una suerte de homenaje a Alberto Soriano. Quien pueda tener acceso, lea la disertación que presentó Soriano en el año 75 para acceder como académico de número en la Academia Nacional de Agronomía Veterinaria. Se llama Gloria y Miseria de las Malezas. Es un texto muy ameno en su lectura y que está planteando, casi 50 años atrás, todo un programa de investigación sobre malezas, desde fisiología de la dormición hasta el impacto de los cultivos sobre las malezas y el valor indicador de las malezas, ¿no? Principalmente con el deterioro. Así que vaya acá para este cierre mi homenaje a Alberto Soriano. Agradezco nuevamente a los presentadores, agradezco a SEMA, agradezco a toda la organización de ASACIN por haberme invitado y habernos invitado a todos a esta mesa redonda. Y bueno, buenas tardes para todos, y bueno, continuamos después de la pausa para el almuerzo con el programa de la tarde en el Congreso Malezas 2021. Muchísimas gracias, Santiago, muchas gracias Bettina, Diego y Martín por haber participado de esta mesa redonda tan interesante de biología y ecología de las malezas.